La historia de la independencia de México no comenzó de un día para otro. Antes del famoso Grito de Dolores, había siglos de desigualdad, tensiones sociales y un pueblo cansado de la dominación. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el virreinato de la Nueva España estaba profundamente marcado por las diferencias sociales. En la cima, los españoles peninsulares, y en la base, los indígenas mestizos y castas quienes soportaban los mayores abusos. La influencia de movimientos internacionales, como la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789, encendieron la idea de libertad en las colonias de América. Poco a poco, los ideales de justicia, igualdad y soberanía comenzaron a resonar también en México, preparando el terreno para un levantamiento que cambiaría la historia para siempre. La independencia no fue un solo evento, sino un proceso largo, sangriento y lleno de personajes que dejaron huella. En este viaje, exploraremos cómo nació, quiénes la impulsaron y cómo marcó el destino de una nación entera. A principios del siglo XIX, las tensiones políticas aumentaban en la Nueva España. España atravesaba una crisis debido a la invasión napoleónica en 1808, lo que debilitó la autoridad de la corona y abrió la puerta a nuevas ideas de libertad. En ciudades como Querétaro, comenzaron a formarse reuniones secretas, conocidas como conspiraciones, donde criollos, militares y clérigos discutían la posibilidad de levantarse contra el dominio español. Entre los conspiradores destacaban personajes como Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, quien jugó un papel clave al alertar a los insurgentes cuando la conspiración estuvo a punto de ser descubierta. Al recibir la advertencia, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, junto con Ignacio Allende y Juan Aldama, decidieron adelantar sus planes. Fue así que, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pequeño pueblo de Dolores, Hidalgo lanzó el famoso llamado a las armas, conocido como el Grito de Dolores. Con un estandarte de la Virgen de Guadalupe en mano, Hidalgo convocó al pueblo a levantarse contra la opresión española. Este momento marcó el inicio oficial de la lucha por la independencia de México. Tras el Grito de Dolores, miles de hombres y mujeres de distintas clases sociales se unieron al movimiento insurgente. Campesinos, artesanos, indígenas y algunos criollos respondieron al llamado de Hidalgo, formando un ejército improvisado que, aunque carecía de entrenamiento militar, estaba impulsado por la esperanza de libertad. El estandarte de la Virgen de Guadalupe se convirtió en símbolo de unión y resistencia, fortaleciendo la identidad del movimiento. En poco tiempo, las fuerzas insurgentes crecieron hasta alcanzar decenas de miles de combatientes. Su primera gran victoria llegó con la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, el 28 de septiembre de 1810. Allí, bajo el liderazgo de Hidalgo, el ejército popular derrotó a las tropas realistas y conquistó este importante bastión. La leyenda del Pípila, un minero que cargó una losa en la espalda para protegerse de los disparos mientras incendiaba la puerta principal, se convirtió en símbolo del coraje popular. Después de Guanajuato, los insurgentes avanzaron hacia Valladolid y luego hacia la capital, logrando despertar un verdadero sentimiento revolucionario en todo el virreinato. Sin embargo, la falta de organización y disciplina en el ejército insurgente también traería consigo grandes desafíos en las siguientes etapas del conflicto. Tras las primeras victorias, el movimiento insurgente comenzó a enfrentar obstáculos que pusieron a prueba su fuerza y liderazgo. Aunque el ejército de Hidalgo llegó a sumar más de 80,000 combatientes, la mayoría eran campesinos, sin armas adecuadas ni entrenamiento militar. En octubre de 1810, los insurgentes obtuvieron un nuevo triunfo en la batalla del Monte de las Cruces, cerca de la Ciudad de México. Allí lograron derrotar a las tropas realistas y quedaron a las puertas de la capital. Sin embargo, en lugar de tomarla, Hidalgo ordenó la retirada, una decisión que sigue siendo motivo de debate histórico. Esa indecisión marcó un punto de inflexión. Poco después, las tropas insurgentes sufrieron una dura derrota en la batalla de Aculco. Conforme avanzaba el movimiento, se hicieron evidentes las tensiones entre los líderes. Miguel Hidalgo,
más radical en sus propuestas sociales, y Ignacio Allende, de formación militar y más conservador en sus ideas. Estas diferencias debilitaron la cohesión del ejército. Finalmente, en enero de 1811, los insurgentes fueron derrotados en la batalla del Puente de Calderón, donde las tropas realistas, mejor organizadas y armadas, dispersaron al ejército popular, marcando una de las caídas más dolorosas para la causa independentista. Tras la derrota en el Puente de Calderón, en enero de 1811, el ejército insurgente quedó disperso. Los principales líderes, entre ellos Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, intentaron huir hacia el norte con la esperanza de obtener apoyo en Estados Unidos. Sin embargo, en su trayecto, fueron traicionados. En marzo de 1811, fueron capturados en Acatita de Baján, en lo que hoy es Coahuila, y entregados a las autoridades virreinales. El virreinato no tardó en juzgarlos. Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados en junio, mientras que Hidalgo fue excomulgado, degradado y finalmente ejecutado el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. Como advertencia a la población, las cabezas de los caudillos insurgentes fueron exhibidas en jaulas de hierro en la Alhóndiga de Granaditas, el mismo lugar donde meses antes habían obtenido su primera gran victoria. Aunque la muerte de los líderes parecía significar el fin del movimiento, lo cierto es que la semilla de la independencia ya estaba sembrada. Nuevos caudillos tomarían la causa y mantendrían viva la lucha. Tras la muerte de Hidalgo, parecía que la causa insurgente se desmoronaba. Sin embargo, un nuevo líder emergió, José María Morelos y Pavón, un sacerdote con gran visión estratégica. A diferencia de Hidalgo, que movilizó multitudes, Morelos organizó un ejército disciplinado. Entre 1811 y 1815, logró importantes victorias en el sur del país, controlando regiones de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el sur de Puebla. Consciente de que la lucha necesitaba más que batallas, convocó en 1813 el Congreso de Chilpancingo, donde presentó su famoso documento, Los Sentimientos de la Nación. En él proclamaba la independencia total de México, la abolición de la esclavitud y la igualdad entre todos los ciudadanos, dejando atrás el dominio español. El Congreso declaró formalmente la independencia y redactó la primera Constitución de Apatzingán en 1814, que establecía un gobierno republicano. Morelos demostró que la insurgencia ya no era solo un levantamiento popular, ahora tenía un proyecto político claro. Sin embargo, sus triunfos también llamaron la atención del virreinato, que redobló esfuerzos para derrotarlo. En 1815, la Guerra de Independencia vivió un duro golpe. José María Morelos fue capturado y fusilado en San Cristóbal Ecatepec. Su muerte dejó a los insurgentes sin un líder claro y el movimiento entró en una etapa de fragmentación. Los españoles, con mayor poder militar, lograron recuperar gran parte del territorio, relegando a los insurgentes a las montañas y regiones apartadas. Sin embargo, la llama de la independencia no se apagó. Caudillos regionales como Vicente Guerrero en el sur y Guadalupe Victoria en Veracruz mantuvieron viva la resistencia, usando tácticas de guerrilla para hostigar a las tropas realistas. Durante esta etapa, los insurgentes ya no lograban grandes victorias militares, pero su mera resistencia demostró que el movimiento seguía vivo y que el anhelo de libertad no podía ser sofocado. Mientras tanto, en España también comenzaban a surgir cambios políticos que, de forma indirecta, influirían en el destino de la Nueva España. La lucha entraba en una fase de resistencia prolongada, donde la paciencia y la esperanza eran las armas principales de los rebeldes. A pesar de los años de resistencia, para 1820 parecía que la independencia aún estaba lejana, pero entonces, un giro inesperado en España cambió todo. El rey Fernando VII fue obligado a aceptar la Constitución Liberal de Cádiz. Esta noticia preocupó a muchos realistas en Nueva España, especialmente al coronel Agustín de Iturbide, quien temía que las reformas liberales pusieran en riesgo los privilegios de la Iglesia y de los grupos conservadores. Paradójicamente, Iturbide, que hasta entonces había luchado contra los insurgentes, vio en la independencia una manera de asegurar el orden y conservar sus intereses. Así,
buscó un acuerdo con Vicente Guerrero, uno de los líderes rebeldes que aún resistía. De esta alianza nació en 1821 el famoso Plan de Iguala, también conocido como el de las tres garantías. 1. Religión, la conservación de la fe católica. 2. Independencia, la separación de España. 3. Unión, la igualdad y reconciliación entre criollos y españoles. Con este pacto, insurgentes y realistas dejaron de enfrentarse y comenzaron a marchar juntos hacia un mismo objetivo, el nacimiento de un México independiente. La guerra estaba a punto de llegar a su desenlace histórico. El 27 de septiembre de 1821, tras 11 años de lucha, el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México. El sueño que inició con el grito de Dolores se había hecho realidad. La independencia estaba consumada. La firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, el 28 de septiembre, selló oficialmente el nacimiento de una nueva nación. México dejaba de ser colonia española y comenzaba una nueva etapa de retos, esperanzas y construcción de identidad. La independencia de México no fue un camino fácil, fue una lucha marcada por la valentía de miles de hombres y mujeres que entregaron su vida por un ideal, la libertad. Y así, la historia nos recuerda que los grandes cambios nacen de la unión, del sacrificio y de la convicción de que un pueblo merece decidir su propio destino. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la independencia de México. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo más momentos fascinantes de la historia que marcaron al mundo. Nos vemos en el próximo video.